Amados hermanos, cuando yo observo lo que está sucediendo en Cuba, no veo solamente una nación que carece de petróleo. No veo solamente ciudades sumidas en la oscuridad durante muchas horas cada día. No veo solamente un sistema eléctrico resquebrajado, sino que veo un cuadro espiritual profundamente revelador. Porque muchas veces Dios permite que algo ocurra en el ámbito material para manifestar una condición que ya existía desde hace mucho tiempo en el ámbito moral y espiritual. Hay momentos en que las luces todavía están encendidas, las calles todavía funcionan, los eslóganes todavía resuenan y las banderas todavía ondean. Pero por dentro, el alma de una nación ya ha sido desgastada desde hace mucho tiempo. Y llega el día en que la ruptura ya no puede ocultarse más. La luz exterior comienza a apagarse, y justamente en ese momento la gente descubre que la oscuridad interior ya estaba allí desde hacía mucho tiempo. Estamos viviendo en una época en la que muchísimas personas creen que el ser humano puede construir el paraíso en la tierra sin Dios. Creen en el poder, en el aparato del Estado, en la ideología, en el control, en la propaganda, en la fuerza de un gobierno, en la promesa de un nuevo orden establecido por manos humanas. Pero la Biblia nos advirtió desde hace mucho tiempo que toda obra levantada, excluyendo al Creador del centro, terminará mostrando su vacío. En el libro de los Salmos, capítulo 127, versículo 1, está escrito que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Esa palabra no es verdad solamente para una familia. No es verdad solamente para una vida personal, sino también para una nación, para una civilización, para un modelo político y para un orden social. Cuba hoy está dejando al descubierto una verdad que muchas generaciones no quisieron escuchar. Ustedes pueden levantar un sistema de poder centralizado. Ustedes pueden controlar la voz de la población. Ustedes pueden reescribir la historia. Ustedes pueden prometer igualdad, estabilidad y orden. Pero ustedes no pueden sustituir a Dios. Ustedes no pueden abolir los principios espirituales que Él estableció para la humanidad. Ustedes no pueden sembrar dependencia y cosechar libertad. Ustedes no pueden sembrar temor y cosechar paz. Ustedes no pueden sembrar mentira y cosechar luz. Al final, la realidad reclamará su voz. Yo quiero que ustedes observen algo muy serio. La crisis en Cuba no es solamente un problema de apagones. El apagón es apenas la manifestación visible de una verdad invisible. Cuando una nación vive durante largo tiempo bajo un sistema donde la verdad ha sido reemplazada por consignas, la responsabilidad personal ha sido sustituida por el control colectivo y la fe ha sido empujada hacia los márgenes para que el poder ocupe el centro, entonces la oscuridad no comienza en la planta eléctrica. La oscuridad comienza en la mente. La oscuridad comienza en la conciencia. La oscuridad comienza cuando el ser humano piensa que puede definir el bien y el mal sin la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 12, que Él es la luz del mundo, y que el que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Fíjense bien. Él no estaba hablando solamente de la luz como un símbolo religioso. Él hablaba de la luz como la esencia misma de la vida verdadera. Donde Cristo es removido, las tinieblas comienzan a extenderse. Tal vez por un tiempo puedan ser cubiertas con disciplina, con temor, con estructuras, con propaganda, pero las tinieblas siguen siendo tinieblas. Y cuando llega la crisis, entonces queda al descubierto que muchos estaban viviendo en una casa sin fundamento.
Lo que está ocurriendo en Cuba también debe ser leído como una advertencia para el mundo entero. Porque Cuba no es un caso aislado. Cuba es un espejo. Nos muestra lo que sucede cuando una nación deposita todo su destino sobre pilares que no pueden salvarla. Hoy es el petróleo, mañana será el alimento, después será la moneda, luego será la seguridad y finalmente el orden social. Cuando el fundamento está equivocado, todo lo que se construye encima solamente necesita tiempo para agrietarse. Por eso siempre insisto en que no debemos leer los acontecimientos mundiales únicamente con lentes políticos. Tenemos que leerlos con los ojos de la Escritura. Tenemos que preguntarnos no solo qué está pasando, sino por qué Dios está permitiendo que esto suceda en este tiempo. Algunos dirán que esto es solamente una crisis geopolítica. Otros dirán que es apenas una consecuencia de sanciones, de dependencia energética o de errores administrativos. Y sí, todos esos factores son reales. Pero yo quiero decirles que detrás de las causas visibles siempre hay una lección espiritual que Dios quiere sacar a la luz. En la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 7, está escrito que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esa ley no se aplica únicamente al individuo, también se aplica a los pueblos. Cuando un sistema siembra control en lugar de verdad, ideología en lugar de fe y dependencia en lugar de responsabilidad, entonces en el tiempo de la cosecha no podrá recoger libertad, luz ni paz. Lo que más me hace reflexionar no es solamente que una isla esté luchando con una crisis energética. Lo que más me hace reflexionar es que el mundo entero se parece a Cuba más de lo que muchos imaginan. Porque estamos viviendo en una civilización que posee muchísima luz artificial, pero cada vez menos luz de verdad. Tenemos más tecnología, pero no más moral. Estamos más conectados, pero más solos. Hablamos mucho de progreso, pero nos encontramos confundidos ante las preguntas más fundamentales sobre el ser humano, la verdad, el pecado y la salvación. Por eso, un acontecimiento en Cuba no es solamente una noticia internacional. Es un espejo que refleja a otras naciones, a otras sociedades, a cada familia y a cada corazón. Yo creo que en momentos como este, Dios le está hablando con claridad al mundo. Él nos está recordando que la luz verdadera no viene del Estado, no viene del petróleo, no viene del poder militar, no viene de las promesas humanas. La luz verdadera solo viene de aquel que dijo, «Sea la luz», y fue la luz. Cuando una nación le da la espalda a esa luz, tarde o temprano tendrá que aprender mediante el dolor aquello que se negó a aprender mediante la humildad. Y cuando un pueblo comienza a hundirse en la oscuridad material, eso puede ser apenas la introducción de una revelación mucho más profunda, porque el paso siguiente ya no suele ser solamente un problema eléctrico, sino una confrontación con el fundamento sobre el cual edificó todo su destino. Amados hermanos, existe un principio espiritual que debemos comprender con toda claridad, y es este: todo aquello que no está sostenido por la verdad, tarde o temprano tendrá que sostenerse por medio de la dependencia. Cuando una vida no está edificada sobre la verdad de Dios, termina aferrándose a las emociones, a las personas, a las circunstancias, al dinero, a columnas provisionales para no derrumbarse. Esto es verdad para un individuo, es verdad para una familia y también es verdad para una nación. Por eso cuando yo miro a Cuba en esta hora, no veo solamente un país que carece de combustible. Veo un sistema que está siendo expuesto porque no puede mantenerse en pie sobre sus propios fundamentos. Durante muchos años,
ciertos modelos políticos han intentado convencer a las masas de que el ser humano puede producir una sociedad justa, estable y duradera únicamente por medio del control, la propaganda, la distribución centralizada y el poder del Estado. Pero recuerden esto, hermanos. El orden jamás podrá sustituir la verdad. La disciplina jamás podrá sustituir la libertad interior. La obediencia impuesta jamás podrá producir paz verdadera. Y un sistema mantenido por el temor al final tendrá que depender de recursos externos para seguir existiendo. Por eso la crisis de combustible que hoy contemplamos tiene un significado mucho más profundo que las cifras del petróleo o de la electricidad. Es la evidencia de que existen estructuras que parecían fuertes, pero en realidad solamente podían mantenerse porque eran alimentadas desde afuera. Pensemos con detenimiento. Cuando una nación tiene que vivir del petróleo que le envía un aliado, cuando la vida diaria de la población, el sistema eléctrico, el transporte, la producción, los hospitales, las escuelas y el ritmo entero de la sociedad dependen del flujo de combustible importado, entonces esa nación no es verdaderamente fuerte. Solamente está aplazando la verdad. Solamente está prolongando una ilusión de estabilidad. Es semejante a una casa cuyo cimiento ya está agrietado, pero a la cual se le sigue pintando la fachada para que los que pasan enfrente crean que todo continúa normal. Pero Dios tiene su manera de sacudir lo exterior para que se manifieste la condición interior. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 17, versículo 5, está escrito que maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Observemos bien. Este pasaje no nos prohíbe vivir en sociedad, ni niega la necesidad de los medios materiales, pero sí revela una verdad muy seria. Cuando el ser humano coloca su seguridad final en lo finito, en el poder humano, en los sistemas humanos, en las redes humanas, entonces se está preparando para una caída dolorosa. Porque el ser humano cambia, la política cambia, las alianzas cambian, los suministros cambian, pero Dios no cambia. Cuba hoy está enfrentando precisamente esa lección. Cuando el petróleo externo es cortado, toda una estructura comienza a temblar. ¿Por qué? Porque hay sistemas que no fueron construidos para producir vida desde dentro, sino para administrar dependencia desde fuera. Hay maquinarias que no fueron diseñadas para liberar el potencial del ser humano, sino para mantener control sobre el ser humano. Y por eso, cuando el suministro se retira, el problema deja de ser solamente la falta de combustible. El problema es que la verdadera naturaleza del sistema queda al descubierto. No puede alimentar por sí mismo a su pueblo. No puede garantizar por sí mismo la luz de su pueblo. No puede preservar por sí mismo el ritmo normal de la vida de su pueblo. En otras palabras, no puede salvar a aquellos a quienes prometió proteger. Por eso yo les digo, amados hermanos, que no debemos ser ingenuos frente a los eslóganes políticos. Algo repetido muchas veces no significa que sea verdad. Algo impuesto en las plazas no significa que sea real. Algo enseñado en las escuelas no significa que sea sólido. La verdad no es determinada por el volumen de la propaganda, sino por su conformidad con la palabra de Dios y con la realidad que Él creó. Cuando un sistema habla constantemente de soberanía, pero no puede sobrevivir sin una fuente externa que lo sostenga, entonces la misma realidad se convierte en una sentencia más fuerte que cualquier discurso. Amados hermanos, este es también el momento para aplicar esta lección a nuestra propia vida.
porque es muy fácil mirar hacia Cuba y decir que ese es el problema de una nación lejana. Pero, ¿cuántos de nosotros también estamos viviendo apoyados en muletas espirituales? Hay quienes dependen del dinero para sentirse seguros. Hay quienes dependen de la posición para sentirse valiosos. Hay quienes dependen de la aprobación de otros para sentir que su vida tiene sentido. Hay quienes dependen de hábitos, relaciones o estructuras conocidas para no enfrentar el vacío de su alma. Y llega el día en que Dios permite que alguna de esas fuentes de apoyo sea removida. No porque Él sea cruel, sino porque Él ama. Él quiere que entendamos que aquello que nos mantenía de pie no era la roca verdadera. Nuestro Señor Jesucristo habló en el Evangelio, según San Mateo capítulo 7, acerca de 2 hombres que edificaron su casa. Uno edificó sobre la roca y el otro edificó sobre la arena. Mientras el clima estaba tranquilo, ambas casas parecían firmes. Pero cuando descendió la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos, entonces la diferencia se manifestó. Fíjense bien, la diferencia no estaba en la apariencia externa de la casa, sino en el fundamento invisible que estaba debajo. Cuba hoy está atravesando una tormenta semejante. Y esa tormenta está demostrando que existen fundamentos que no pueden sostener el peso de la historia. Esta es una advertencia muy seria para el mundo entero. Cuando las naciones depositan su confianza absoluta en cadenas de suministro, en redes energéticas, en alianzas políticas, en acuerdos de corto plazo para mantener estabilidad, creen que están actuando con sabiduría. Pero si debajo de todo eso no hay justicia, no hay verdad, no hay moral, no hay temor de Dios, entonces toda estabilidad será temporal. La Biblia llama a las sacudidas de la historia señales para que el ser humano despierte. No para que entremos en pánico, sino para que entendamos qué es roca y qué es solamente arena comprimida. Y lo que más capta mi atención es que cuando un sistema empieza a quedarse sin combustible, no solamente pierde electricidad, sino que también comienza a perder confianza, comienza a perder dureza en su lenguaje, comienza a perder su apariencia de invulnerabilidad, porque el primer paso del derrumbe muchas veces no es una gran explosión, sino el momento en que se descubre que ya no se puede seguir viviendo del suministro que nunca se controló verdaderamente. Amados hermanos, uno de los errores más grandes del ser humano es pensar que las crisis de otras naciones no tienen nada que ver con él. Muchas veces observamos un acontecimiento en un lugar lejano y pensamos que ese es solamente el problema de otro pueblo, de otro régimen, de otro gobernante. Pero cuando miramos el mundo con los ojos de la Escritura, descubrimos algo muy claro. Y es que las naciones no existen en aislamiento absoluto. Los países están vinculados por intereses, por economía, por energía, por ideología, por pactos visibles y también por dependencias silenciosas. Por eso, cuando un eslabón importante comienza a temblar, los eslabones que estaban apoyados sobre él tampoco pueden permanecer inmóviles. Eso es precisamente lo que estamos contemplando entre Venezuela y Cuba. Durante muchos años, Cuba no ha sido solamente una isla con un modelo político propio. Cuba también ha formado parte de un eje de apoyo mutuo, en el cual el petróleo, la influencia política, el respaldo estratégico y el espíritu ideológico se entrelazaron profundamente. Mientras un lado suministraba energía, el otro sostenía una estructura. Mientras uno permanecía en pie, el otro podía prolongar una estabilidad que parecía firme. Pero recuerden esto, amados hermanos.
Toda unión edificada para conservar el poder en vez de servir a la verdad, tarde o temprano se convierte en una red débil. Puede parecer sólida durante un tiempo, pero basta con que una columna principal sea retirada para que toda la estructura comience a estremecerse. Venezuela durante años funcionó como una arteria energética para Cuba. Esto significa que Cuba no solo dependía del petróleo, como ya lo hemos señalado, sino también de la permanencia política de un aliado ideológicamente alineado. Observen bien esto. Cuando un sistema no puede producir fuerza verdadera desde dentro, se ve obligado a buscar un punto de apoyo fuera de sí mismo. Y mientras más vive de ese apoyo externo, más frágil se vuelve ante cualquier alteración que afecte a ese soporte. Este principio no es verdadero solamente en la política. También lo es en la vida espiritual. Todo aquello en lo que nos apoyamos fuera de Dios llegará el día en que será sacudido, y cuando eso ocurra, entonces sabremos dónde estaba realmente puesto nuestro corazón. En el libro del profeta Isaías, capítulo 31, versículo 1, está escrito que hay de los que descienden a Egipto por ayuda, y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Este pasaje no habla solamente de una alianza militar antigua, revela un principio espiritual que atraviesa los siglos. Cuando una nación pone su esperanza de supervivencia en otra potencia, en otro recurso, en otro sistema, y no vuelve su rostro a Dios, entonces aquello mismo en lo que confió terminará revelando su debilidad. Cuba miró hacia Venezuela como un apoyo. Pero cuando Venezuela fue sacudida, Cuba también comenzó a experimentar esa sacudida en el corazón mismo de su vida cotidiana. Ahora observen algo muy serio. Hay ocasiones en que la caída de un aliado no solo provoca la pérdida de apoyo material, sino también la ruptura de una ilusión psicológica. Porque el ser humano no vive solamente de pan. También vive de la sensación de que su sistema todavía tiene futuro, de que aún no ha sido abandonado, de que el orden al que se aferra todavía conserva una retaguardia. Pero cuando el gran aliado es golpeado, cuando el patrocinador es removido del tablero, cuando el suministro es interrumpido, entonces no solo empieza a agotarse el combustible, sino que también se resquebraja la confianza en la estabilidad de todo el modelo. Eso es algo que muchos no comprenden. Hay naciones que no caen en una sola noche por causa de bombas, sino porque muchas capas de confianza falsa son retiradas al mismo tiempo. Y yo creo que esto es precisamente lo que Dios está permitiendo que el mundo vea. Él está revelando que las alianzas levantadas para sostener estructuras enfermas no podrán preservarlas para siempre. En el libro de Daniel vemos imperios aparecer y desaparecer. Babilonia parecía invencible. Medo-Persia parecía inconmovible. Grecia se levantó como una tormenta. Roma dominó vastamente. Pero uno tras otro, todos llegaron a su límite. ¿Por qué? Porque la historia no está en manos del hombre. La historia no es gobernada finalmente por el petróleo, por los ejércitos, por la propaganda, ni por las alianzas. La historia está en las manos de Dios. Y cuando Él decide sacudir una estructura, le basta tocar el punto que el mundo entero pensaba que nunca sería tocado. Amados hermanos, esto también debe llevarnos a examinarnos a nosotros mismos. Porque no solo las naciones viven sostenidas por sus propias Venezuelas. Muchos también tienen sus Venezuelas en la vida personal. Algunos colocan toda su estabilidad en una relación. Otros ponen su esperanza en un empleo. Otros edifican su identidad sobre una posición social.
Otros descansan en una cuenta bancaria. Mientras esas fuentes de apoyo se mantengan firmes, creen que todo está bien. Pero el día en que esos apoyos comienzan a temblar, descubren que nunca estuvieron verdaderamente aferrados a la roca eterna. Dios muchas veces permite esas sacudidas no para destruirnos, sino para exponer qué es lo que realmente está sosteniendo nuestra alma. Cuba hoy no está enfrentando solamente escasez de combustible. Cuba está viviendo un momento en el cual se ve obligada a contemplar el precio de una dependencia prolongada. Y cuando un sistema tiene que saborear las consecuencias de la sacudida de su aliado, eso demuestra que nunca fue tan libre como proclamaba ser. La libertad no consiste en pronunciar consignas grandiosas. La libertad consiste en poder mantenerse en pie sobre un fundamento correcto, aun cuando los soportes exteriores sean retirados. Una nación no es verdaderamente libre si su supervivencia pende de la existencia de otro patrocinador. Y una persona tampoco es verdaderamente libre si su paz depende de una circunstancia que puede cambiar en cualquier momento. Por eso, la lección de Cuba y Venezuela no es solamente una lección geopolítica, es una lección de verdad. Nos muestra que una red de poder puede durar muchos años, pero si está unida por temor, por necesidad de supervivencia y por cálculos temporales, entonces en el momento en que uno de sus eslabones es golpeado, toda la red dejará ver el vacío que llevaba dentro. Y ese suele ser un momento muy peligroso, porque cuando un sistema descubre que ya no está protegido como antes, comienza a reaccionar con temor, con confusión y con decisiones que jamás pensó tener que tomar, amados hermanos. Hay momentos en la historia en que la inestabilidad ya no puede seguir siendo cubierta con discursos, con consignas, ni con una apariencia de orden. Al principio la grieta aparece en la economía. Después se hace visible en la electricidad, en los alimentos, en el ánimo social. Pero llega un momento en que aquello que ha estado comprimido debajo de la superficie durante demasiado tiempo busca una salida mucho más violenta. Y es entonces cuando empezamos a ver violencia, confrontación, acontecimientos inesperados, choques que ocurren en lugares donde antes parecía que todavía existía control. La lancha que penetró en aguas cubanas con armas y municiones no es solamente un incidente aislado de seguridad, es una señal. Nos está mostrando que la superficie puede lucir tranquila durante un tiempo, pero debajo ya existían corrientes peligrosas desde hacía mucho. Quiero que ustedes entiendan esto con claridad. Una sociedad no cae en el caos de un día para otro. Antes de que la violencia se manifieste en la frontera, ya se había acumulado en las ideas. Antes de que los disparos resonaran sobre el mar, la tensión ya se había formado en el corazón de la gente. Antes de que los enfrentamientos ocurrieran a corta distancia, la fractura ya había venido creciendo silenciosamente por largo tiempo mediante el temor, la frustración, la pérdida de dirección y la sensación de que ya no quedaban caminos normales para resolver el estancamiento. Por eso acontecimientos como este jamás deben leerse solamente con lenguaje militar o policial. Deben leerse como espasmos de un cuerpo que se ha ido debilitando por dentro. En el libro de los Proverbios, capítulo 14, versículo 34, está escrito que la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Observemos bien esto. La Biblia no dice que solamente la economía engrandece a una nación, ni dice que solamente el poder militar engrandece a una nación. La Escritura coloca la justicia, es decir, el orden moral conforme a Dios, en el centro de la fortaleza nacional.
Eso significa que cuando una sociedad pierde su estándar moral, cuando la verdad es torcida, cuando la justicia es puesta al servicio del poder en vez de al servicio de la persona, entonces tarde o temprano esa debilidad se manifestará no solo en la conciencia, sino también en la seguridad, en las fronteras y en la capacidad misma del Estado para preservar el orden. El episodio en el mar ha mostrado algo muy grave. Cuando un grupo de personas está dispuesto a cruzar límites, a llevar armas y a acercarse a una nación que ya se encuentra en condición de inestabilidad, eso demuestra que perciben que el momento ha cambiado, que la puerta se ha entreabierto, que el sistema que tienen enfrente ya no parece tan intocable como antes. Más allá de la valoración que cada quien haga sobre ese acto, hay una verdad que no puede negarse. Refleja un cambio en la percepción de la fuerza y de la resistencia del régimen. Hay acciones que solo se producen cuando la gente siente que el muro ha comenzado a agrietarse. Pero yo quiero ir más profundo todavía. Lo llamativo no es solamente la incursión marítima, sino también la reacción que viene después. Cuando un gobierno abre la puerta a que una agencia como el FBI participe en una investigación conjunta, eso significa que está entrando en un estado en el que antiguas fronteras deben empezar a reajustarse. Un sistema que durante años levantó muros de lenguaje inflexible, que construyó una imagen de independencia absoluta, termina aceptando formas de cooperación que antes parecían impensables. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cuando la presión aumenta, muchas cosas que eran presentadas como imposibles de pronto se vuelven necesarias. Esta es la ley del debilitamiento. No solo expone a los enemigos externos, sino que obliga al mismo sistema a modificar límites que antes defendía con orgullo. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 7, versículo 25, está escrito que viene quebrantamiento, y buscarán la paz, y no la habrá. Esa es una palabra muy severa, porque describe el momento en que la crisis ha penetrado tan profundamente que el ser humano todavía desea controlar las consecuencias, pero ya no controla las causas. Quiere restaurar el orden, pero el fundamento ya está podrido. Quiere apagar el incidente, pero el incendio empezó hace mucho tiempo. Cuando una nación llega a esa etapa, los puntos de explosión no se manifestarán según el calendario humano. Estallarán en lugares inesperados, por caminos inesperados, a través de personas que el sistema pensaba todavía poder contener con facilidad. Esto también contiene una gran lección para cada uno de nosotros. Hay muchas personas que viven como una nación que intenta conservar una apariencia de orden mientras por dentro ya está llena de presiones no resueltas. Algunos han reprimido enojo durante años. Otros han reprimido heridas durante años. Otros viven bajo cargas espirituales, complejos, ansiedades o rebeldías que jamás han llevado realmente delante de Dios para ser sanadas. Y llega el día en que ocurre la explosión. Puede ser en palabras, puede ser en actos, puede ser en una decisión insensata, puede ser en una noche en la que toda contención parece romperse. ¿Por qué? Pues porque aquello que se entierra sin redención no desaparece por sí solo. Buscará la manera de salir. Por eso, los episodios violentos no hablan solamente de seguridad. Hablan de fundamento. Mientras más pierde una sociedad la verdad, más tendrá que recurrir a la coerción para mantener el orden. Pero la coerción no sana el alma de una nación. Solamente aplaza el estallido. Un gobierno puede patrullar las costas, levantar controles, incrementar la vigilancia,
Pero si la descomposición ya penetró en la estructura moral y en la confianza de la sociedad, todas esas medidas se parecen a una mano intentando contener el agua que se filtra por una represa agrietada. El problema no es si el agua puede ser contenida unas horas más o unos días más. El problema es que la represa misma ya está debilitada. Por eso creo que este episodio en el mar debe ser leído como una advertencia mucho mayor. Nos está diciendo que Cuba no solo atraviesa escasez, sino que está entrando en una fase en la que las tensiones ocultas comienzan a manifestarse en hechos visibles. Y ese suele ser el momento en que las naciones entran en una encrucijada peligrosa, porque cuando la inestabilidad deja de permanecer debajo de la superficie, toda decisión posterior se vuelve más pesada, más propensa al error y más capaz de empujar al sistema entero hacia movimientos que antes todavía pensaba poder evitar. Amados hermanos, existen momentos en la historia en que una nación ya no puede seguir ocultando su debilidad detrás de un lenguaje rígido. Durante mucho tiempo se pueden usar palabras fuertes para producir una sensación de firmeza. Se puede levantar una imagen de resistencia. Se pueden repetir consignas sobre soberanía, dignidad y rechazo a toda presión externa. Pero llega el día en que la realidad toca a la puerta. Y cuando la realidad toca a la puerta, las palabras ya no alcanzan para sostener un sistema que está siendo vaciado de combustible, que se hunde en apagones, que enfrenta inquietud social y que empieza a sentir que el suelo debajo de sus pies ya no es tan firme como antes. Precisamente en esos momentos, lo que se revela no es fortaleza, sino el nivel de presión que ese sistema está soportando de verdad. Por eso, el hecho de que Cuba tenga que abrir contactos y negociaciones con los Estados Unidos posee un significado mucho más profundo que el de un simple paso diplomático. Esto no es solo un intercambio entre dos gobiernos, es un espejo que nos muestra que, cuando la presión aumenta hasta cierto punto, aún las estructuras que construyeron su identidad sobre la confrontación se ven obligadas a buscar una puerta para respirar. Fíjense bien en esto. Mientras más afirma un sistema que no necesita a nadie, mientras más proclama que puede sostenerse por sí mismo, cuando comienza a negociar para prolongar su vida, ese mismo instante se convierte en una confesión silenciosa. En el libro del profeta Oseas, capítulo 7, versículo 11, está escrito que Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento, llamando a Egipto, acudiendo a Asiria. Esta palabra revela una verdad muy profunda. Cuando una nación se aparta de su fundamento espiritual, cuando deja de depender de Dios, entonces al llegar la crisis correrá de una puerta a otra, de un aliado a otro, de una potencia a otra, solamente para intentar aplazar aquello que no quiere enfrentar. No buscará una verdadera sanidad, buscará tiempo, no buscará una renovación auténtica, solamente querrá que el sistema siga respirando un poco más. Ese es un punto muy importante para entender a Cuba hoy. La negociación no necesariamente demuestra que la paz verdadera está cerca. Muchas veces la negociación solo demuestra que la presión se ha vuelto imposible de ignorar. Muchas veces el diálogo no nace de la fuerza de una estructura, sino del dolor de una estructura que está siendo obligada a adaptarse para sobrevivir. Hay apretones de manos que no nacen de la confianza, sino del agotamiento. Hay palabras acerca del respeto mutuo que no surgen de un fundamento moral, sino del hecho de que ya no quedan tantas opciones como antes. Cuando una nación tiene que sentarse a negociar mientras su sistema eléctrico tiembla,
mientras la vida diaria de la población está siendo asfixiada por la escasez de combustible, mientras las tensiones sociales empiezan a asomarse, eso nos está diciendo que la crisis ha llegado al punto de tocar la capacidad misma de supervivencia del aparato. Y ese es el momento en que aquello que antes era presentado como un principio intocable, de pronto empieza a volverse negociable. Lo ven, amados hermanos. La presión tiene un poder muy extraño. Deja al descubierto dónde está la verdadera convicción y dónde solo había representación. Mientras todo marcha bien, cualquiera puede hablar con dureza. Pero cuando la noche se prolonga, cuando el pueblo se cansa, cuando la fuente de vida es restringida, entonces aquello que parecía imposible de ceder comienza a moverse. Este es un principio espiritual que tampoco podemos ignorar en la vida personal. Hay muchas personas que dicen que no necesitan a Dios, que controlan su propia vida, que poseen suficiente sabiduría para dirigir su destino. Pero llega una enfermedad, una ruptura, una pérdida financiera, una crisis familiar, y de pronto empiezan a buscar oración, empiezan a desear ayuda, empiezan a abrirse a aquello que antes rechazaban. ¿Por qué? Porque la presión tiene la capacidad de arrancar la pintura exterior y dejar al descubierto el fundamento real. Lo mismo ocurre con una nación. Lo mismo ocurre con un sistema político. La presión de la realidad revela dónde existe firmeza verdadera y dónde solo existía postura. En el libro de los Proverbios, capítulo 29, versículo 25, está escrito que el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Esta palabra no se aplica solamente a un individuo temeroso. También nos ayuda a comprender a los sistemas de poder. Cuando un Estado vive administrando el temor, terminará convirtiéndose en prisionero de su propio temor. Temor a perder el control, temor a perder la imagen de fuerza, temor a perder legitimidad, temor a que queden expuestas sus grietas. Y por eso, cuando la crisis se intensifica, cada uno de sus movimientos comienza a llevar el peso de la inseguridad. Una negociación en un contexto así ya no es la expresión de una iniciativa confiada, sino con frecuencia la manifestación de un aparato que intenta contener una filtración cada vez mayor. Yo creo que esto también es una advertencia para otras naciones del mundo. Porque Cuba no es el único país que está usando el diálogo para ganar tiempo. Muchos otros están haciendo lo mismo. Hay sistemas económicos que se debilitan, pero todavía intentan comprar un poco más de tiempo. Hay gobiernos que están perdiendo capacidad de control, pero todavía intentan conservar una imagen de estabilidad. Hay alianzas que se están resquebrajando, pero continúan sostenidas por el lenguaje diplomático. Y la Biblia nos enseña que mientras más se acerquen las grandes sacudidas de la historia, más lleno estará el mundo de estructuras que quieren mantener una apariencia de calma, cuando por dentro ya están podridas. Por eso, no debemos evaluar toda negociación solamente por su apariencia amable. Debemos preguntar qué los está obligando a sentarse, qué está desgastando su resistencia, qué los está empujando a buscar una salida. Amados hermanos, yo no estoy diciendo que el diálogo sea malo en sí mismo. Existen diálogos necesarios. Existen puertas que se abren y que pueden disminuir el sufrimiento. Pero lo que quiero subrayar es que debemos leer correctamente la naturaleza del momento. Cuando un sistema tiene que negociar para no asfixiarse, eso no es evidencia de su triunfo. Es evidencia de que la presión ya atravesó su capa exterior más dura. Y una vez que esa capa empieza a agrietarse,
comienzan a aparecer nuevas concesiones, nuevos cambios y nuevos retrocesos que antes nadie imaginaba. Por eso, lo que está ocurriendo delante de nuestros ojos no es solamente un nuevo capítulo diplomático, sino un momento de revelación sobre la verdadera naturaleza del poder humano. El poder cree que es invencible hasta que tiene que negociar para sobrevivir. El poder cree que no necesita a nadie hasta que se ve obligado a abrir la puerta precisamente a aquel contra quien había levantado muros. Y cuando eso sucede, la pregunta ya no es si están hablando o no, sino hasta dónde tendrán que retroceder cuando la presión continúe aumentando. Amados hermanos, cuando un sistema empieza a debilitarse, no solo sufre escasez de combustible, no solo entra en apagones, no solo se ve obligado a abrir negociaciones que antes consideraba innecesarias. También empieza a buscar puentes intermedios, voces capaces de suavizar su imagen, manos que puedan producir una sensación de alivio mientras el fundamento que lo sostiene se está sacudiendo. Precisamente aquí debemos observar con mucha atención el papel de los mediadores religiosos y diplomáticos. Porque en muchos momentos de la historia, cuando el poder político ha entrado en una situación difícil, ha recurrido a apoyos más suaves, menos confrontativos, más aceptables ante la opinión pública, para ganar espacio, recuperar oxígeno y conservar margen de maniobra. La liberación de 51 prisioneros en un contexto donde el Vaticano aparece involucrado no puede leerse solamente como un acto espontáneo, ni como un gesto puramente humanitario. Yo no niego que toda disminución del sufrimiento humano pueda tener un valor positivo en cierto nivel, pero ustedes y yo no podemos quedarnos en la superficie. Tenemos que aprender a distinguir entre la misericordia verdadera que nace de la verdad y aquellos movimientos de concesión diseñados para ajustar la imagen, crear amortiguamiento político y reposicionar a un régimen que está bajo presión. Cuando un gobierno comienza a necesitar brazos intermedios, eso suele indicar que su poder duro ya no es suficiente para administrar la crisis del modo en que antes lo hacía. En el libro de Apocalipsis, capítulo 17, la Biblia nos presenta una imagen muy fuerte acerca de la relación entre poder, influencia y religión en el tiempo final. Yo no estoy diciendo que todo hecho diplomático ni toda acción religiosa constituyan directamente el cumplimiento total de ese pasaje, pero sí estoy diciendo que el principio espiritual que aparece allí es real. Cuando el mundo entra en confusión, las estructuras religiosas con alcance global comienzan a desempeñar cada vez más un papel de mediación, de conciliación, de legitimación y de puente entre poderes que necesitan un lenguaje moral para seguir existiendo. Eso es algo que debemos observar con ojos despiertos, porque no todo lo que tiene apariencia espiritual viene del Espíritu Santo de Dios. No todo lo que habla de paz nace de la verdad, y no todo gesto humanitario está separado del cálculo del poder. Recuerden, hermanos, que a lo largo de la historia humana, la religión ha llegado a convertirse en una de las herramientas más poderosas para tranquilizar la conciencia colectiva. Un gobierno puede ser criticado por el mundo. Un aparato estatal puede ser percibido como rígido, represivo y agotado, pero si sabe aparecer junto a un símbolo religioso, si sabe ofrecer algunos gestos de moderación, si sabe liberar a ciertos prisioneros, si sabe proyectar esperanza de diálogo, entonces inmediatamente comienza a recuperar una parte de su legitimidad ante muchos ojos. Y eso es algo muy serio, porque el ser humano con frecuencia no es conquistado por la verdad,
sino por la imagen suavizada del poder, cuando el poder aprende a vestirse con lenguaje moral. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14, está escrito que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esta palabra nos enseña un principio absolutamente necesario. La falsificación más peligrosa no es la que se presenta de manera burda, sino la que sabe revestirse de credibilidad. El engaño más peligroso no es cuando las tinieblas aparecen como tinieblas, sino cuando saben hablar el idioma de la luz. Por eso, frente a movimientos como la liberación de prisioneros, el diálogo facilitado por mediadores religiosos o los gestos presentados como reconciliación, el creyente necesita discernimiento. No debemos volvernos amargos, pero tampoco ingenuos. No debemos rechazarlo todo, pero tampoco aceptar todo simplemente porque esté envuelto en una apariencia de bondad. Lo que me hace reflexionar profundamente es que el mundo actual tiene una necesidad cada vez mayor de mediadores globales. Cuando la guerra aumenta, cuando la crisis energética se extiende, cuando los gobiernos son presionados, cuando los bloques de poder se reacomodan, el ser humano empieza a buscar rostros capaces de colocarse en medio de las partes para suavizar, conectar y desactivar tensiones. En cierto nivel, eso puede parecer razonable, pero en el plano espiritual también revela una tendencia muy clara de nuestra época. El mundo se está preparando psicológicamente para entregar más espacio a estructuras capaces de hablar un lenguaje moral global. Y cuando la humanidad se acostumbra a que esas voces entren en los vacíos políticos, cada vez estará más dispuesta a aceptar modelos de influencia más amplios, más profundos y más concentrados. Cuba, en este contexto, se convierte en un ejemplo muy significativo. Un régimen sometido a presión económica, de seguridad y diplomática, empieza a realizar movimientos más suaves, a través de gestos que el mundo interpreta como buena voluntad. Pero la verdadera pregunta no es solamente cuántas personas fueron liberadas. La verdadera pregunta es por qué este momento necesitó ese gesto. La verdadera pregunta es ¿qué está obligando al sistema a construir una imagen más moderada? La verdadera pregunta es quién está llenando el vacío que la crisis ha abierto. Un creyente no puede limitarse a observar el hecho aislado. Tenemos que mirar la estructura que está por debajo del hecho. Tenemos que preguntarnos si se trata solamente de compasión o también de una reconfiguración de influencias mientras el antiguo orden se desgasta. Amados hermanos, esto también debe hacernos volver a nuestra propia vida. Porque no solamente las naciones utilizan gestos suaves para cubrir fracturas profundas. Muchos de nosotros hacemos lo mismo. Hay personas que cambian su lenguaje, pero no cambian su corazón. Hay personas que ceden en algunas cosas externas, pero no se arrepienten de verdad. Hay personas que quieren conservar una imagen moral sin someterse a la verdad. Hay personas que desean ser vistas como conciliadoras, pero nunca han permitido que el Espíritu Santo toque la raíz de su orgullo, de su temor o de su hipocresía. Debemos tener mucho cuidado. Dios no se deja impresionar por ajustes de superficie. Él mira el corazón. Él sabe distinguir entre la suavización de las circunstancias y el quebrantamiento verdadero que conduce al arrepentimiento. En el libro del profeta Isaías, capítulo 29, versículo 13, está escrito que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esa es una advertencia para todas las épocas. Una persona puede usar lenguaje moral y, sin embargo, tener el corazón lejos de Dios.
Una organización religiosa puede hablar de paz sin conducir al ser humano a la verdad salvadora. Un Estado puede realizar ciertos actos de moderación sin cambiar en absoluto su naturaleza. Por eso, lo que el creyente necesita no es solamente emoción frente a un acontecimiento que parece humano, sino discernimiento espiritual para reconocer qué es bondad verdadera y qué es estrategia para disminuir presión. Yo creo que estamos viviendo en una época en la que el poder blando va a volverse cada vez más importante que el poder duro. Muchos muros no serán derribados por tanques, sino por imágenes. Muchas puertas no se abrirán mediante bombas, sino mediante lenguaje de reconciliación. Muchas estructuras no se sostendrán por la coerción abierta, sino por su capacidad de presentarse otra vez como parte de una solución moral para la crisis. Por eso el creyente debe aferrarse a la Escritura, porque solamente la palabra de Dios puede ayudarnos a distinguir entre la paz verdadera y aquella paz fabricada para comprar un poco más de tiempo para sistemas que ya están agonizando. Así que lo que está ocurriendo delante de nuestros ojos no es solamente la liberación de algunos prisioneros, ni un episodio de diplomacia religiosa, sino una señal de que en tiempos de crisis, los vacíos de poder nunca permanecen vacíos por mucho tiempo. Y la pregunta decisiva no es quién entra primero en ellos, sino si entra con verdad o solamente con influencia. Amados hermanos, uno de los errores más grandes del hombre moderno es dividir el mundo en regiones aparentemente separadas y luego pensar que una guerra en un lado no tiene nada que ver con una crisis en otro. Muchos observan al Medio Oriente como si fuera un asunto exclusivo del Medio Oriente. Observan el Caribe como si fuera solamente asunto del Caribe. Observan el petróleo como un tema de mercado. Observan la guerra como un tema militar. Pero la Biblia nos enseña a mirar la historia de una manera completamente distinta. La Biblia nos enseña que las naciones no están unidas solo por fronteras, sino también por corrientes invisibles de poder, de economía, de temor, de energía, de ambición y del juicio de Dios sobre toda una generación. Por eso Cuba hoy no solo está sufriendo las consecuencias de lo que ocurre dentro de sí misma. Cuba también está siendo golpeada por sacudidas mucho mayores que están saliendo desde el Medio Oriente. Quiero que ustedes comprendan esto con claridad. Cuando estalla la guerra en la región que rodea a Israel, cuando Irán entra en confrontaciones militares de gran escala, cuando el estrecho de Hormuz se convierte en un punto crítico de tensión global, entonces ya no estamos frente a un simple conflicto regional. ¿Por qué? Porque el Medio Oriente no es solamente una zona cargada de conflictos. El Medio Oriente es uno de los principales nudos del orden energético mundial. Y más profundamente todavía, el Medio Oriente es la región que la Biblia coloca en el centro de los movimientos proféticos. En otras palabras, cuando esa tierra tiembla, ninguna nación permanece realmente fuera del alcance de sus ondas expansivas. Algunas son afectadas directamente, otras son afectadas de manera indirecta, pero el mundo entero es arrastrado. Cuba es una ilustración muy viva de ese principio. Una pequeña isla del Caribe, lejos de Jerusalén, lejos de Teherán, lejos de Hormuz, y sin embargo puede verse aún más asfixiada por los movimientos militares y petroleros que surgen desde el Medio Oriente. ¿Qué nos muestra esto? Nos muestra que el mundo moderno es mucho más frágil de lo que aparenta. Basta con que una ruta marítima sea amenazada. Basta con que un puerto estratégico de exportación de petróleo sea atacado.
Basta con que una cadena de suministros sea interrumpida para que aquellos lugares que ya eran débiles sean empujados aún más profundamente a la crisis. Las naciones con reservas limitadas, con fundamentos de dependencia, con redes de abastecimiento frágiles, sentirán el dolor primero y lo sentirán con más intensidad. En el Evangelio, según San Lucas, capítulo 21, versículo 25, está escrito que habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Nuestro Señor Jesucristo no hablaba solamente de fenómenos que causarían temor. Él estaba describiendo una época en la que tanto el orden natural como el orden internacional entrarían en conmoción. Las naciones estarían desconcertadas. Los pueblos ya no sabrían dónde está la estabilidad verdadera. Lo que antes parecía seguro se volvería incierto. Lo que antes parecía distante se volvería cercano. Cuba hoy está viviendo precisamente una parte de esa condición. Una alteración en el Medio Oriente ya no permanece en las páginas de noticias internacionales, sino que entra en los enchufes, en la mesa, en el ritmo cotidiano y en la atmósfera de ansiedad de la población. Fíjense bien en algo muy importante. Existe una razón por la cual Israel siempre debe ser observado como el reloj profético del mundo. No porque las demás naciones no tengan importancia, tampoco porque todo acontecimiento ocurra literalmente dentro del territorio israelí, sino porque la Biblia coloca a Israel en el centro del programa redentor de Dios y también en el centro de los conflictos finales. Cuando la región alrededor de Israel se enciende, el mundo no solo contempla una confrontación militar. El mundo está viendo un epicentro desde el cual se extienden olas económicas, políticas, energéticas y psicológicas a escala global. Cuba hoy, en ese sentido, es una víctima periférica de un terremoto geopolítico que comienza en la región que la Escritura nos enseñó desde hace mucho a observar. No debemos simplificar esto de manera mecánica. No significa que cada guerra en el Medio Oriente sea automáticamente el cumplimiento total de una profecía específica. El creyente necesita prudencia, pero el creyente tampoco puede ser ciego. Cuando la guerra, el petróleo, las alianzas militares, los desplazamientos masivos, la ansiedad de las naciones y las crisis en cadena aumentan al mismo tiempo, debemos reconocer que estamos viviendo en una época en que la palabra de Dios acerca de los dolores de parto de la historia se vuelve más comprensible que nunca. Los primeros dolores pueden comenzar en un lugar, pero las contracciones se extienden por todo el cuerpo. Por eso, Cuba no es solamente la historia de un régimen comunista agotado. Cuba también es una prueba de que en un mundo conectado por la energía y por la inestabilidad, nadie está realmente aislado. Puede existir aislamiento geográfico, pero no existe aislamiento frente a las consecuencias de las sacudidas globales. Una nación puede estar lejos del campo de batalla, pero no puede escapar al precio del combustible, a la fractura del suministro, a la psicología del mercado, a la presión diplomática y a los nuevos movimientos estratégicos creados por la guerra. Esto me recuerda la imagen de un cuerpo. Cuando una parte vital es herida, todo el cuerpo reacciona. Algunas partes sufren de forma directa, otras sufren de forma indirecta, pero ninguna puede decir que no tiene nada que ver. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3, está escrito que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta,
y no escaparán. Noten bien esto. La destrucción, según la descripción bíblica, no siempre llega como una sola explosión. Muchas veces llega en etapas, en oleadas, en capas de presión que se van acumulando. Una guerra no trae solamente bombas. Trae precios del petróleo, desplazamientos de población, presiones diplomáticas, crisis en las cadenas de suministro, miedo colectivo y cambios de políticas en lugares que parecían muy lejanos del frente de combate. Cuba está experimentando una parte de esa lógica, y el mundo entero la experimentará cada vez más. Amados hermanos, todo esto también debe recordarnos algo respecto a nuestra propia vida espiritual. Mucha gente piensa que puede mantenerse al margen de las sacudidas del mundo mientras conserve algunas rutinas normales en su vida personal. Pero si nuestro corazón no está en Cristo, si no estamos anclados en la verdad, entonces las turbulencias exteriores tarde o temprano arrastrarán la paz falsa del interior. El mundo hoy se parece a un mar agitado. Algunos creen que están seguros porque todavía permanecen sobre una franja de tierra distante. Pero si el fundamento del corazón no es firme, entonces las olas de la historia terminarán golpeando hasta la puerta de su casa. Por eso la paz verdadera no puede apoyarse en la distancia geográfica, ni en la reserva económica, ni en el hecho de que todavía no hemos sido tocados de manera inmediata. La paz verdadera solo puede estar en el Rey de Reyes, el que está por encima de toda nación, de todo estrecho, de toda alianza y de toda guerra de los hombres. Estamos contemplando un mundo en el cual un solo conflicto alrededor de Israel basta para hacer temblar regiones lejanas, para dejar al descubierto la dependencia de economías débiles, para aumentar la presión sobre regímenes agonizantes y para obligar a muchas naciones a modificar tanto su lenguaje como sus estrategias de supervivencia. Eso no es casualidad. Eso es un recordatorio de que el mapa político de la humanidad podrá dividir el mundo en muchas partes. Pero en el programa de Dios, la historia se está moviendo hacia una dirección mucho más unificada. Lo que ocurre alrededor del Medio Oriente no se queda en el Medio Oriente. Se expande como círculos sobre el agua. Y cuando esos círculos alcanzan a Cuba, comprendemos que el mundo se está acercando cada vez más a un tiempo en que ninguna nación podrá fingir que está fuera de las sacudidas de esta generación. Amados hermanos, hay algo muy importante que debemos mantener en su lugar si no queremos perdernos en medio de las sacudidas de esta época, y es saber dónde está el centro y dónde está la periferia, cuál es el reloj profético y cuál es la campana que suena desde el borde del temblor. Si no distinguimos eso, terminaremos exagerando lo que no es central o minimizando aquello que Dios está usando para advertir al mundo entero. Por eso, al hablar de Cuba, necesito que ustedes comprendan con toda claridad que Cuba no es el centro de la profecía bíblica como lo es Israel. Cuba no ocupa el lugar del pacto que Dios ha puesto sobre el pueblo de Israel. Cuba no es Jerusalén. Cuba no es la tierra alrededor de la cual giran las grandes profecías de los tiempos finales. Pero eso no significa en absoluto que Cuba carezca de significado profético en la época que estamos viviendo. Al contrario, Cuba es una señal periférica, una fiebre en la parte externa del cuerpo global, que nos indica que la temperatura general del mundo está aumentando de manera anormal. Yo suelo decir que, si ustedes quieren entender los tiempos, miren a Israel, no por emoción política ni por preferencia nacionalista, sino porque la Biblia colocó a Israel en el centro de la historia redentora.
En el libro del Génesis, Dios llamó a Abraham. En las profecías, Él habló del reagrupamiento de ese pueblo. En los evangelios, el Mesías vino por medio de esa descendencia. Y en las profecías finales, Jerusalén sigue apareciendo como punto de convergencia de las naciones, de la guerra, de la controversia y del programa de Dios para la humanidad. Por eso Israel no es solamente una nación. Israel es el termómetro del mundo. Cuando esa región se calienta, sabemos que el cuerpo entero está reaccionando. Cuando esa región es presionada, sabemos que las capas profundas de la historia están en movimiento. Y cuando esa región se convierte en el centro de la guerra, del petróleo, de las alianzas militares, de la diplomacia y de la división global, sabemos que ya no estamos viviendo una época normal. Entonces, ¿dónde se ubica Cuba en este cuadro? Cuba se ubica en el lugar de una señal reflejada. Cuba nos muestra que cuando el epicentro profético se agita en la región de Israel y del Medio Oriente, las partes más lejanas del mundo también empiezan a estremecerse. Una pequeña isla del Caribe, de pronto, se ve más presionada en energía, economía, diplomacia y seguridad. Un sistema ya frágil es empujado todavía más hacia su límite. Empiezan a aparecer acuerdos, negociaciones, liberaciones de prisioneros, ajustes en el lenguaje y en la conducta del gobierno. ¿Por qué sucede eso? Porque cuando el termómetro del mundo sube, la fiebre no se queda en un solo punto, se extiende por todo el cuerpo. En la carta a los Romanos capítulo 8, versículo 22, está escrito que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Esto no es solamente una descripción poética del sufrimiento humano. Es una revelación de la condición de todo el orden creado, esperando su restauración final. Cuando el ser humano se aparta de Dios, no solo se trastorna el espíritu, sino también las naciones, los sistemas, las economías y las estructuras de poder entran en un estado de agotamiento. En algunos lugares, eso se manifiesta por medio de la guerra. En otros, por medio del colapso moral. En otros, por medio de la crisis energética. En otros, por medio de la ansiedad social. Cuba hoy es uno de esos lugares donde ese gemido de la creación se está expresando en la periferia del cuerpo mundial. No olviden, hermanos, que en un cuerpo con fiebre, no todas las partes reaccionan igual. Algunas se calientan directamente. Otras sienten dolor profundo. Otras tiemblan. Otras se debilitan. Otras envían señales de alarma mediante espasmos leves antes de que llegue el dolor mayor. Cuba debe entenderse así. No es el corazón de la profecía, pero sí es una terminación nerviosa que nos está diciendo que el organismo entero del orden internacional actual no está sano. Y cuando una terminación nerviosa comienza a doler intensamente, la persona sabia no se limita a mirar el dolor. La persona sabia pregunta dónde está la enfermedad más profundamente. En el libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 3, está escrito que Jerusalén será una piedra pesada para todos los pueblos. Piensen en eso. La Biblia no dice que La Habana será una piedra pesada para todas las naciones. La Biblia no dice que una isla del Caribe será el centro final de los pueblos. No, Jerusalén es el lugar donde se cruzan los caminos del poder, de la historia y de la profecía. Pero precisamente porque Jerusalén ocupa ese centro, todo lugar del mundo afectado por las sacudidas que salen de esa región se convierte en una señal secundaria muy importante. Cuba es una de esas señales. Nos muestra una verdad que muchos no quieren aceptar,
y es que vivimos en un mundo tan profundamente interconectado que una tormenta alrededor de Israel puede apagar una luz en el Caribe. Aquí es donde el creyente necesita equilibrio. No debemos mistificar todo al punto de convertir cualquier acontecimiento en el centro de la profecía. Pero tampoco debemos enfriarnos al punto de no reconocer las señales periféricas que esta generación está emitiendo. Hay quienes solo miran a Israel y desprecian todas las demás sacudidas, como si lo que ocurre en tierras lejanas no tuviera ningún significado. Eso también es un error, porque si Israel es el termómetro, entonces crisis como la de Cuba son síntomas que se extienden. El termómetro nos dice que la fiebre está subiendo. Los síntomas nos muestran cómo esa fiebre está afectando al cuerpo entero. Necesitamos ambos elementos para entender el cuadro completo. Quiero que ustedes vean algo muy profundo. Cuba es un régimen que durante mucho tiempo prometió orden, igualdad y estabilidad dentro del marco de una ideología secular endurecida. Pero ahora justamente Cuba se está convirtiendo en imagen de fragilidad. ¿Por qué? Porque en el tiempo final, todo lo que el ser humano levanta fuera de Dios comenzará a mostrar sus límites. En algunos lugares esos límites aparecen por medio de la guerra, en otros por medio de la inflación, en otros por medio de migraciones masivas, en otros por medio de apagones, escasez de petróleo, negociaciones urgentes y movimientos suaves para prolongar la vida del sistema. Cuba le está diciendo al mundo que no existe modelo humano inmune a las sacudidas de esta generación. Y precisamente porque está lejos del epicentro y aún así es golpeada con fuerza, su advertencia resulta todavía más digna de ser escuchada. En la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 12, está escrito que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esta palabra no es solamente para un individuo orgulloso, también es una advertencia para las naciones, para los sistemas y para la civilización moderna. Hay pueblos que creen estar seguros porque están lejos de la guerra. Hay regímenes que creen estar firmes porque han durado muchos años. Hay economías que creen ser lo bastante inteligentes para sortear cualquier convulsión. Pero cuando la fiebre global aumenta, cuando Israel se convierte en epicentro de sacudidas sucesivas, entonces también las zonas periféricas irán manifestando una por una su propia debilidad. Cuba lo está demostrando con un lenguaje que no necesita que ningún predicador lo dramatice más. Amados hermanos, todo esto también debe tocar nuestra vida personal. Porque muchas personas creen que mientras no estén en el epicentro, estarán seguras. Piensan que mientras no estén en medio de la guerra, en medio del conflicto o en medio de las grandes conmociones, su vida podrá continuar igual. Pero si el mundo es un cuerpo y el pecado es la enfermedad que se ha extendido por todo ese cuerpo, entonces nadie está realmente seguro solo por causa de la distancia. La seguridad verdadera no se encuentra en vivir lejos de algo, sino en estar afirmados sobre el fundamento correcto. Una persona puede estar muy lejos de Jerusalén y aún así vivir en oscuridad espiritual. También puede atravesar una época de convulsión global y sin embargo conservar paz si su vida está escondida en Cristo. Por eso, cuando miren a Cuba, no la miren como si fuera una historia marginal, sin relación con ustedes. Mírenla como una terminación nerviosa que duele porque todo el cuerpo tiene un problema. Mírenla como si escucharan una campana que suena desde lejos, pero que avisa que la casa común de la humanidad está temblando. Mírenla como una fiebre en la periferia del cuerpo
a través de la cual Dios nos está recordando que la temperatura del mundo sigue aumentando. Y cuando esa fiebre continúe extendiéndose, el verdadero peligro no será solamente que una pequeña nación se tambalee, sino que el mundo entero siga sin reconocer que existe un único centro capaz de explicar todos estos movimientos, y ese centro siempre nos conduce de vuelta a Israel, a la profecía, al regreso de Cristo y a la pregunta que cada alma debe enfrentar antes de que sea demasiado tarde. Amados hermanos, hay momentos en la historia en los que Dios permite que el mundo entero contemple una verdad que la humanidad ha intentado negar durante demasiado tiempo. Esa verdad es esta: el ser humano puede apoderarse del poder, puede construir sistemas, puede controlar sociedades, puede declarar que ha encontrado un nuevo camino para la humanidad, pero no puede sustituir a Dios. Puede prolongar una estructura, puede forzarla a sobrevivir algunos años más, incluso algunas generaciones, pero no puede impartirle vida verdadera. No puede usar el poder para producir verdad. No puede usar la propaganda para producir luz. No puede usar el miedo para producir paz. Y no puede usar la ideología para salvar el alma de una nación. Eso es lo que Cuba está dejando al descubierto delante del mundo. Lo que está decayendo allí no es solamente un modelo económico tensionado. Lo que está siendo expuesto no es solamente un sistema energético sin combustible. Lo que se está volviendo más visible es el límite de un orden que durante demasiado tiempo fue edificado sobre la negación del fundamento espiritual del ser humano. Cuando una nación es guiada durante muchos años por una visión que coloca el poder del Estado por encima de la verdad, la estructura colectiva por encima de la responsabilidad moral personal y el control por encima de la libertad verdadera, llega el momento en que todo el sistema tiene que enfrentarse a la pregunta más fundamental: ¿qué hemos producido realmente? ¿Hemos producido vida o solamente una maquinaria que sabe prolongarse a sí misma? En el libro de los Salmos, capítulo 20, versículo 7, está escrito que unos confían en carros y otros en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Fíjense bien, la Biblia no está hablando solamente de la guerra antigua, está revelando dos fundamentos completamente distintos. De un lado está el fundamento de la fuerza visible. Del otro lado está el fundamento de la confianza en el Dios viviente. Los sistemas ateos siempre quieren que el ser humano coloque su esperanza en sus carros modernos, en sus mecanismos, en el Estado, en el aparato de seguridad, en el modelo centralizado, en las promesas colectivas, en un futuro diseñado por los que gobiernan. Pero la historia vuelve a repetir la misma lección. Los carros también se desgastan. Las maquinarias también se fatigan. Las promesas también se vacían. Las ideologías también se vuelven huecas. Y cuando eso sucede, la gente comienza a darse cuenta de que aquello que se le pidió venerar durante tantos años no tenía capacidad para salvarla. Aquí debemos hablar con claridad. El problema de los sistemas ateos no es solamente que se equivoquen en sus políticas. El problema más profundo es que se equivocan desde la raíz misma de su visión del ser humano. Cuando Dios es removido, el hombre deja de ser visto como una criatura hecha a su imagen, necesitada de redención y guiada por la verdad. Entonces empieza a ser visto como material para un proyecto político, como una unidad dentro de una masa, como objeto de administración, como instrumento para la supervivencia del sistema. Y cuando el ser humano es rebajado de esa manera, tarde o temprano la sociedad pierde dignidad, pierde verdad,
pierde confianza y pierde vitalidad interior. Tal vez la maquinaria todavía continúe en pie. Tal vez los símbolos aún permanezcan. Pero el alma de la nación ya ha sido desgastada. En la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 8, está escrito que tengamos cuidado para que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Esta palabra no solo fue válida para las corrientes de pensamiento del mundo antiguo, también es válida para toda ideología moderna que promete liberar al ser humano mientras lo aleja de Cristo. Hay sistemas que hablan de justicia, pero producen temor. Hay sistemas que hablan de igualdad, pero generan élites privilegiadas. Hay sistemas que hablan del colectivo, pero destruyen la iniciativa personal, la responsabilidad personal y la dignidad personal. Hay sistemas que hablan del futuro, pero no pueden sostener la luz del presente. Y cuando esa verdad sale a la superficie, muchos la llaman crisis, pero bajo la luz de la Escritura, muchas veces eso también es el juicio de la realidad sobre una mentira prolongada. Amados hermanos, algo muy serio es que mucha gente todavía piensa que, si un sistema ha durado muchos años, entonces debe tener fundamentos correctos. No es así. Hay estructuras que duran mucho tiempo no porque sean verdaderas, sino porque son sostenidas continuamente por control, por miedo, por apoyo externo, por silencio forzado y por muletas históricas. Pero llega el día en que Dios permite que la presión aumente, que la fuente de sustento sea restringida, que la sacudida se expanda, y entonces todo aquello que parecía firme comienza a mostrar cuán dependiente era en realidad. Ese es el momento en que toda ilusión es despojada. Ese es el momento en que el ser humano descubre que su poder tiene un techo. En el libro de Daniel, capítulo 2, Nabucodonosor vio una gran estatua que representaba los imperios humanos. Parecía imponente, producía asombro, pero finalmente una piedra no cortada por mano humana golpeó los pies de la estatua y toda la imagen se derrumbó. Esa escena es poderosísima. Los imperios humanos siempre parecen colosales. Intimidan, producen sensación de invencibilidad. Pero Dios solo necesita tocar el punto correcto para que toda la construcción orgullosa del hombre se convierta en polvo. Cuba hoy no es toda la estatua, pero sí es una parte muy visible del mismo principio. Un sistema puede durar mucho tiempo, pero si no está edificado sobre la roca de la verdad, llegará el día en que basta tocar su fuente de energía, su estructura de dependencia o su capa psicológica social para que toda su debilidad quede expuesta. Esto también debe hacer temblar santamente a otras naciones, porque la lección no es solo para Cuba. Toda nación, todo modelo y toda civilización que se levante contra el orden moral de Dios terminará encontrando su límite. Algunos lo encontrarán por medio de la guerra, otros por medio de la economía, otros por medio de la decadencia moral, otros por medio de crisis de liderazgo, otros por medio de una cadena de colapsos que nadie anticipó. Pero el punto común siempre será el mismo. El ser humano puede acumular poder sin acumular vida. Puede organizar la sociedad sin sanar el alma. Puede imponer orden exterior sin producir paz interior. Y cuando esa contradicción madura, el sistema empieza a pudrirse desde adentro hacia afuera. También quiero decir esto a cada persona que está escuchando. No crean que esta lección pertenece solamente a grandes regímenes. Una vida personal también puede convertirse en una pequeña Cuba si está edificada sobre la negación de Dios.
Hay personas que por fuera parecen estables, trabajan, sonríen, organizan su vida con disciplina, pero si su fundamento es el yo, el dinero, la fama, la filosofía humana o el intento de salvarse a sí mismos sin la cruz de Cristo, entonces llegará el momento en que sus fuerzas se agotarán. La fuente de sustento se secará, la crisis golpeará y descubrirán que no tienen paz verdadera, ni luz verdadera, ni el pan de vida verdadero. Por eso siempre insisto en que la pregunta más importante no es cuán fuerte parece tu sistema, sino cuál es tu fundamento. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, nuestro Señor Jesucristo no alabó ninguna casa por ser más grande, más hermosa o más duradera. Él solo observó una cosa: si estaba edificada sobre la roca o sobre la arena. El mundo entero hoy está siendo obligado a volver a esa pregunta simple, pero terrible. Cuba está siendo forzada a confrontarla a nivel nacional. Otras naciones también la confrontarán a su manera. Y cada alma también tendrá que confrontarla a nivel personal. Porque el poder humano, por impresionante que parezca a los ojos del hombre, sigue siendo solo un soplo si no está colocado bajo la soberanía de Dios. Por eso, cuando contemplamos la decadencia de un sistema ateo, no estamos viendo solamente el fracaso de un modelo político. Estamos viendo un recordatorio severo de que todo poder que no se incline delante de la verdad final camina hacia el muro del juicio, y cuando choque contra ese muro, lo primero que se derrumbará no será el eslogan, sino la ilusión de que el ser humano puede salvarse a sí mismo sin Dios. Amados hermanos, después de recorrer todo lo que está ocurriendo en Cuba, después de contemplar una nación sumida en la escasez de electricidad, en la falta de combustible, en movimientos diplomáticos inusuales, en presiones que vienen desde Venezuela, desde los Estados Unidos, desde las sacudidas del Medio Oriente y desde los cambios del orden mundial, quiero decirles lo más importante de todo este mensaje. Lo más urgente no es entender cada noticia. Lo más urgente no es acertar en todo lo que podría suceder mañana. Lo más urgente no es cuán bien podamos analizar los eventos, ni cuán lógicamente sepamos conectar las crisis globales. Lo más urgente es dónde se encuentra nuestra alma delante de Dios. Porque si todas estas señales solamente despiertan nuestra curiosidad, pero no nos vuelven más santos, entonces hemos perdido el propósito de Dios. Si todas las sacudidas del mundo solo nos hacen hablar más, pero no nos hacen doblar más nuestras rodillas, entonces no hemos entendido el tiempo que estamos viviendo. Si podemos pasar horas hablando de Cuba, de Irán, de Israel, del petróleo, de la guerra, de las alianzas, de los acuerdos y de las crisis, pero no permitimos que el Espíritu Santo examine nuestro corazón, entonces solamente habremos cambiado una clase de información secular por una clase de información religiosa. Y las noticias no salvan a nadie. Solo Cristo salva. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, después de hablar de guerras, de desórdenes, de señales, de la angustia de las naciones y del estremecimiento de los poderes, nuestro Señor Jesucristo no terminó con un llamado al pánico ni a la especulación. Él dijo que cuando estas cosas comenzaran a suceder, levantáramos nuestra cabeza, porque nuestra redención se acerca. Fíjense bien, el Señor no nos manda vivir dominados por el miedo. No nos manda quedar absorbidos por las noticias. No nos manda quedar obsesionados por el flujo de la geopolítica. Nos manda mirar las señales con ojos de fe, para entender que la historia no se está escapando de sus manos. Al contrario, la historia se está acercando al momento que Él anunció desde hace mucho tiempo.
Por eso cuando yo miro a Cuba, no veo solamente la decadencia de un sistema. Veo un recordatorio de que todos los reinos humanos son temporales. Cuando miro a Venezuela, no veo solamente la caída de un aliado. Veo una advertencia de que todo apoyo humano terminará siendo sacudido. Cuando miro a Irán y al Medio Oriente, no veo solamente guerra. Veo el reloj profético avanzando con mayor rapidez. Cuando miro al Vaticano, a las negociaciones, a las concesiones, a los mediadores suaves, no veo solamente diplomacia. Veo a un mundo que cada vez tiene más hambre de un orden capaz de calmar su ansiedad. Pero, amados hermanos, no existe ningún orden humano que pueda sanar la raíz de la enfermedad del hombre. Esa enfermedad es el pecado. Y no existe ningún salvador político que pueda cargar con el pecado del mundo. Solo el Cordero de Dios, Jesucristo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12, está escrito que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esta es la verdad central que jamás debemos perder en medio de las convulsiones de nuestra generación. Porque el tiempo final no será solamente un tiempo de guerra, sino también un tiempo de engaño. No será solamente un tiempo de crisis, sino también un tiempo de soluciones falsas. No será solamente un tiempo de derrumbe, sino también un tiempo de promesas seductoras. Y si nuestra alma no está anclada en Cristo, viviremos o con miedo o con ilusión, pero no con verdad. Quiero hacerles una pregunta muy directa. Si esta misma noche el Señor llamara su vida, ¿estarían preparados? No les pregunto cuántas noticias han leído. No les pregunto cuánto saben de geopolítica. No les pregunto cuánto han acumulado sobre la tierra. La pregunta es esta: ¿ya han sido perdonados? ¿Ya se han arrepentido de verdad? ¿Ya se han rendido verdaderamente a Jesucristo? ¿Están viviendo con un corazón recto delante de Dios? ¿O también ustedes están haciendo lo mismo que hacen los sistemas del mundo? Sostener apariencias, prolongar lo superficial, negociar con la conciencia, prometerse que algún día volverán a Dios, pero no hoy. Amados hermanos, recuerden esto: el pecado siempre quiere posponer. La carne siempre quiere dejarlo para después. El mundo siempre quiere hacernos creer que todavía queda mucho tiempo. Pero todas las señales que estamos viendo en el mundo están diciendo exactamente lo contrario. Nos están diciendo que el tiempo no es infinito. Nos están diciendo que los fundamentos están siendo sacudidos. Nos están diciendo que aquello que parecía estable puede cambiar con rapidez. Nos están diciendo que la seguridad del ser humano es frágil. Y por eso el llamado de Dios siempre es hoy. En la carta a los Hebreos, capítulo 3, versículo 15, está escrito que si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No mañana. No cuando la situación se calme, no cuando todo parezca más favorable. Hoy, tal vez alguno me escucha y dice que no vive en Cuba, que no vive en medio de la guerra, que no vive en el Medio Oriente, que no está cerca de los centros de poder. Pero nadie necesita vivir en el epicentro para que su alma se pierda. El ser humano no se pierde por estar en la dirección geográfica equivocada. El ser humano se pierde por estar fuera de Cristo. Una persona puede vivir en el lugar más tranquilo del mundo y aún así estar camino a la perdición si no ha sido salva. Otra persona puede vivir en medio de las sacudidas de la historia y sin embargo tener paz si su vida ha sido reconciliada con Dios por medio de la sangre de Jesucristo. En el libro del profeta Amós, capítulo 4, versículo 12, está escrito: prepárate para venir al encuentro de tu Dios.
Yo creo que esta palabra también habla a nuestra generación. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, no solo con conocimiento, no solo con emoción religiosa, no solo con interés por las señales, sino con arrepentimiento verdadero, con fe verdadera, con una vida santa, con renuncia al pecado, con obediencia a la palabra de Dios. Porque el mayor peligro no es un mundo que tiembla. El mayor peligro es un alma que sigue dormida, mientras Dios ya ha hecho sonar demasiadas alarmas. Y quiero hablar ahora a los que están cansados, angustiados, confundidos por todo lo que está ocurriendo en el mundo. Nuestra esperanza no está en que una nación vuelva a estabilizarse. Nuestra esperanza no está en que el precio del petróleo baje. Nuestra esperanza no está en que un acuerdo político resulte más exitoso. Nuestra esperanza no está en que los imperios humanos aprendan a convivir un poco más de tiempo. Nuestra esperanza está en el Rey que viene. Nuestra esperanza está en la tumba vacía. Nuestra esperanza está en la sangre derramada en la cruz. Nuestra esperanza está en la promesa de que Jesucristo volverá para juzgar a los vivos y a los muertos y para establecer un reino de justicia que jamás será sacudido. Por eso la lección final que deja Cuba no es solamente una lección política, ni solamente una lección profética. Es una invitación espiritual. Nos está diciendo que dejemos de confiar en lo que se está cayendo. Nos está diciendo que dejemos de aferrarnos a lo que no puede salvarnos. Nos está diciendo que dejemos de posponer nuestra rendición delante de Dios. Corran a Cristo mientras la puerta de la gracia todavía está abierta. Arrepiéntanse mientras el corazón todavía puede ser ablandado. Reconcíliense con Dios antes de que el mundo entre en niveles todavía más profundos de sacudida. Si hoy escuchan su voz, no endurezcan el corazón. Si hoy saben que todavía no pertenecen verdaderamente a Jesucristo, no lo pospongan. Si hoy reconocen que su vida también ha sido edificada sobre fundamentos semejantes a los del mundo, arrepiéntanse y vuelvan a Dios. Porque las señales de esta generación no nos fueron dadas para entretenernos, sino para despertarnos. No nos fueron dadas para alimentar la curiosidad, sino para prepararnos. No nos fueron dadas para exhibir conocimiento, sino para llevarnos de regreso a la cruz. Y ese es el único lugar donde el ser humano puede encontrar luz en medio de la oscuridad, paz en medio de la sacudida y salvación en medio de un mundo que se aproxima al día en que tendrá que encontrarse con su Creador. Amén.